continuamos complicando más las diferentes propiedades de jQuery Mobile que estamos viendo. Como podemos ver, si tenemos bien dominados los conceptos básicos de HTML y CSS, entender el funcionamiento de jQuery Mobile es muy simple, muy sencillo y podemos construir, como hemos estado viendo, estructuras visualmente elegantes, responsivas y complejas de una forma muy sencilla. Lo que vamos a hacer ahora es continuar viendo diferentes elementos. Uno de los principales problemas que suele tener el hecho de desarrollar para dispositivos móviles es el propio tamaño de la pantalla. Esto nos lleva a la necesidad de incluir elementos que oculten y muestren información para maximizar el aprovechamiento de la pantalla y de su tamaño. A estos elementos se les denomina elementos colapsables y se pueden ocultar o desocultar dentro de la propia interfaz que estemos manejando. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues vamos a verlo, es muy sencillo y además, y como cualquier otro elemento de jQuery Mobile, y gracias a la instalación previa que hemos realizado, vamos a encontrarnos también un snippet que nos va a permitir lanzar el código, la estructura del código. Aquí tenemos la versión anterior que teníamos realizada. Lo que voy a hacer es eliminar este control group dentro del cuerpo de nuestra aplicación. Vamos a construir aquí. Perfecto. Vamos a ver cómo podemos construir un elemento que se colapsa. Imaginamos que tenemos, por ejemplo, H3 como título. Mi elemento a colapsar y esto tiene un contenido, un párrafo, que es el texto que colapsa. Voy a rellenarlo con algún texto básico de prueba, por ejemplo con un lorem ipsum. Si ponemos lorem y hacemos control barra espaciadora, automáticamente nos va a rellenar un snippet, un lorem ipsum, digamos por defecto, que, bueno, pues que es un texto de prueba simplemente para poder rellenar la maquetación. Genial, ya hemos hecho entonces esto. Si nosotros esto lo visualizamos, evidentemente no hay nada colapsable. Esto ya lo hemos visto. Hemos simplemente creado un título, un H3, con un párrafo debajo. Si visualizamos, abrimos nuestro navegador, abrimos localhost. Y aquí tenemos nuestro texto con nuestro título. Perfecto, vamos a ver entonces cómo podemos hacer de esta información un elemento colapsable, ocultable. Para ello lo que vamos a hacer es envolverlo dentro de una etiqueta div. Y ahora voy a tabular para que visualmente sea correcto. Y ahora este div, lo que voy a decirle es que su data role, como veis, la forma de actuar suele ser similar siempre. Su data role va a ser el de un elemento colapsable. Guardamos, ejecutamos y fijaos como ahora nos muestra el título. Si lo hemos colocado en H3, esto es importante, colocarlo en H3. Si hemos colocado el título, nos aparece el título y si pulsamos nos despliega la información del párrafo y además nos coloca el símbolo menos en el elemento colapsar. Si volvemos a pulsar nos coloca el símbolo más y oculta el contenido. Perfecto. Fijaos que por defecto nos aparece colapsado. Si yo quisiese que por defecto estuviese mostrado o estuviese mostrada la información, también podría hacerlo. Esto lo haría con data collapsed. Igual que hemos colocado el data role colapsable, le diría que data collapsed es igual a falso.
De esta forma lo que hago es que por defecto, en lugar de estar oculto, por defecto está desplegado. Y luego yo ya puedo continuar plegándolo y desplegándolo según nuestro gusto. Eso no hay ningún problema. Cosas que podemos hacer a partir o a través de un elemento colapsable, muchas. La primera que podemos hacer, al igual que teníamos con los botones, es la posibilidad de crear grupos de elementos colapsables de tal forma que solo pueda estar uno desplegado a la vez. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, nosotros tenemos aquí ahora mismo un elemento colapsable cuyo data collapsed es igual a falso, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer ahora es, voy a crear, justo debajo voy a crear otro, pero este por defecto sí va a estar plegado. Voy a llamarlo mi elemento a colapsar 2 y al previo lo voy a llamar mi elemento a colapsar 1. Por último voy a crear un tercero para que podamos apreciar mejor el efecto. Mi elemento a colapsar 3. Ahora, para conseguir que estos tres elementos colapsables formen un grupo, un acordeón, lo que vamos a hacer es crear un div por encima que contenga a toda esta estructura y a este div vamos a tabular para que todo quede visualmente correcto. Es muy importante siempre mantener esa línea visual para que no induzcamos a error en la apertura y cierre de etiquetas. Perfecto, ya tenemos este div que lo contiene a todo, a los tres elementos colapsables. Ya lo que vamos a hacer es a este div vamos a aplicarle el data role denominado set de colapsables, collapsible set. Eso es. Guardamos y comprobamos. Bien, como podemos ver, voy a colapsar este elemento, todo se nos muestra como un conjunto, al igual que nos ocurría con los botones. Y podemos ir desplegando los diferentes elementos. Y si yo despliego el 2, el 3 se me colapsa. Y si yo tengo el 2 abierto y pulso, por ejemplo, en el 1, pues se me va a desplegar el 1 y automáticamente se me va a ocultar el 2. De tal forma que solo me va a permitir tener uno abierto. Este es una de las grandes ventajas que nos ofrece los elementos colapsables. Continuamos viendo los diferentes elementos que podemos usar. Hemos visto que a los elementos colapsables podemos generarles estos sets de elementos que se suelen denominar acordeones. Indicar que todos los elementos que estamos viendo se pueden generar a través de un snippet. Vamos a verlo. Cerramos, borramos el div que hemos creado y vamos a generar un nuevo div. Para ello, lo que vamos a hacerlo es a través del elemento de snippet, jQuery mobile, espacio, y vamos a buscar nuestro elemento colapsable. Y fijaos cómo tenemos el colapsable general, que es el collapsible content markup, y luego tenemos el set, que es el acordeón que hemos visto ahora. Si yo pulso en el estándar, pues creo uno estándar. De igual forma, si genero un acordeón, me funciona también. Perfecto.
Más cosas que podemos ver a través de este tipo de elementos. Pues lo que podemos hacer también es personalizarlos. Ya vimos en la clase anterior que a través del DataDem podemos modificar el aspecto visual dentro de los juegos predeterminados de estilos que jQuery Mobile nos ofrece. Lo que podemos ver o lo nuevo que nos puede aportar los elementos de Collapse es que si nos fijamos tenemos dos elementos. Tenemos por un lado el título y por otro lado el contenido. Entonces, si nosotros queremos modificar el aspecto del título, podremos hacerlo a través de la función, de la propiedad DataDem que ya hemos visto que ya conocemos. Por ejemplo, DataDem A, que es el que viene por defecto. Pero si queremos modificar el estilo del contenido en lugar del título, vamos a tener que utilizar data content de contenido dem y le asignamos el estilo, por ejemplo B. ¿Lo vemos? Sí, ¿no? Vamos a guardarlo. Comprobamos, perfecto. Como podemos ver, al elemento primero, que es el que hemos modificado, nos aparece con un aspecto distinto. Si modificamos el resto, ocurrirá de la misma forma. Por ejemplo, podríamos indicar en el siguiente que el DataDem sea el B y el DataContentDem pues el C, por ejemplo. Y el último lo dejamos con el estilo estándar. Guardamos, volvemos a ejecutar y nos encontramos que efectivamente le cambia el estilo. De esta forma podemos modificar también el aspecto de nuestros elementos colapsables. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Un saludo.